Como ciudadanos, nos podemos sentir muchas veces indefensos ante el abuso del poder político. Las herramientas que nos otorga el derecho son muy escasas y en muchas ocasiones es casi imposible utilizarlas. Sin embargo, sí existe un mecanismo que está al alcance de todos nosotros como ciudadanos, y estos son las protestas, las manifestaciones sociales que han sido un motor importante de cambio, en especial en nuestra historia contemporánea. Su impacto es indudable en la sociedad, pero es importante que pensemos cuál debe ser la forma correcta de ejercitar este mecanismo al alcance de todos. Y de eso se trata el presente video. ¿Cómo debemos protestar? ¿De forma violenta o de forma pacífica? En este video lo que analizaremos es la utilidad de ambas formas de protesta, dejando las consideraciones jurídicas para un próximo video. Dos reglas preliminares. En primer lugar, los argumentos que demos deben poder utilizarse en escenarios terribles, gobiernos autoritarios, tiranos, en el mejor de los casos incompetentes. En segundo lugar, vamos a asumir la respuesta violenta del Estado. Únicamente con estas dos reglas preliminares, los argumentos que demos pueden materializarse en nuestra realidad. Ahora sí, ¿qué funciona mejor? ¿Las protestas violentas o las pacíficas? O lo que es lo mismo, ¿qué puede ser más útil? ¿Palos y piedras o un grupo de personas cantando Kumbaya? Si bien la intuición nos podría dar una idea al respecto, para obtener una respuesta decidí utilizar un estudio sobre manifestaciones sociales, el cual se titula Why Civil Resistance Works: The Strategy Logic of Non-Violence Conflict, de las doctoras Erica Chenoweth y Maria J. Stephen. En la descripción y en el comentario fijado les dejo el link al artículo antes mencionado y también a la última publicación de la doctora Erica Chenoweth sobre su estudio de manifestaciones sociales. De esta forma ustedes pueden adquirir los textos que realmente valen la pena ser leídos. Con base a 323 manifestaciones sociales que se estudiaron en esta investigación, se determinó la efectividad de las protestas violentas y pacíficas, tanto para conseguir un objetivo como para obtener ciertas concesiones. En este sentido, se dividió este éxito en tres posibles niveles: las protestas exitosas, parcialmente exitosas y las fallidas. Este fue el resultado del estudio. De todas las protestas violentas analizadas, el 26% alcanzó el objetivo, el 13% obtuvo concesiones parciales y el 62% fracasó rotundamente. Debo admitir que el 26% de éxito no es una apuesta tan descabellada, en especial cuando te sientes indefenso y crees que es tu única oportunidad de realizar un cambio. Sin embargo, ¿y las protestas pacíficas? Para sorpresa de todos e incluso las investigadoras, de todas las manifestaciones pacíficas analizadas, el 53% de estas lograron su objetivo, el 25% obtuvieron concesiones parciales y únicamente el 22% de estas fracasaron rotundamente. No solo esto, sino que la efectividad de las manifestaciones pacíficas resulta más notoria en nuestro pasado más inmediato, estando la mayor efectividad de las protestas violentas en un pasado más remoto. No solo eso, sino que la mayor parte de las manifestaciones pacíficas se dieron en gobiernos autoritarios, represivos y que no tuvieron reparo en utilizar la fuerza en contra de los manifestantes. Pese a esto, las manifestaciones pacíficas lograron en un 78% de las ocasiones conseguir algo, ya sean concesiones parciales o el objetivo que estaban buscando, lo cual demuestra la arrolladora efectividad que tienen las manifestaciones pacíficas en contraste con las violentas. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Tanto en el artículo citado como en investigaciones posteriores, las doctoras dan una posible respuesta. Quédense con este número, 3.5. Según investigaciones posteriores, toda manifestación que obtuvo el apoyo y la participación constante del 3.5% de la población triunfó, siendo las manifestaciones pacíficas las que normalmente logran cruzar este umbral. Y desde aquí podemos sacar una conclusión, y es que la efectividad de las manifestaciones radica en gran manera en el apoyo que logre conseguir, más que en el fin que persigue. Y aquí es donde radica la gran diferencia, debido a que las manifestaciones violentas ahuyentan el apoyo, mientras que las pacíficas permiten una mayor participación por parte de la ciudadanía y también de agentes externos. Las manifestaciones violentas ahuyentan a las personas por dos motivos principales. En primer lugar, por los requisitos necesarios para mantener la manifestación de forma continuada, y en segundo, por el daño que generan. En cuanto a los requisitos, las protestas violentas exigen un mayor esfuerzo físico, lo que limita la capacidad del apoyo y la participación continuada de la ciudadanía, lo cual es un punto muy importante para el triunfo. También ahuyentan a las personas que sufren el daño de la protesta violenta,
que incluso pudieron estar de acuerdo con el fin que se buscaba, que puede ser, no sé, defender gatitos. Una vez utilizada la violencia, las personas que sufrieron el daño únicamente verán eso, el daño, y por ende, su apoyo ya no podrá estar a favor de la protesta, lo cual significa un número menor para alcanzar el umbral del 3.5% antes mencionado. Lo mismo ocurre con las fuerzas del orden, los cuales al momento de recibir un daño mostrarán mayor resistencia de apoyar el fin buscado por la protesta violenta, que podría ser defender gatitos. Y ojo con esto, porque según las investigaciones de las doctoras, un factor crucial en muchas manifestaciones fue el cambio de la lealtad de los servidores públicos tales como policías y militares a favor de las protestas. Adicionalmente hay que mencionar que muchas protestas requieren de apoyo externo, y al momento de utilizar violencia, ya sea en contra de civiles o de los funcionarios públicos, los propios manifestantes están deslegitimando su propia lucha, haciendo mucho más complicado que la comunidad internacional muestre su apoyo a favor de la protesta. Otro elemento crucial en muchos cambios sociales. En contraste, las manifestaciones pacíficas permiten una mayor participación porque sus requerimientos físicos son menores, ya que lo que se necesita no es una lucha constante sino una resistencia conjunta. Además, su carencia de violencia permite que sea más probable que las fuerzas del orden público cambien su lealtad a favor de la manifestación. Los medios pacíficos legitiman su actuar y el fin que buscan, lo cual permite que la comunidad internacional esté más susceptible a mostrar su apoyo y a tomar medidas reales en contra del gobierno contra el cual se protesta. Eso sí, cabe aclarar que ambas formas de protesta son relativamente útiles, en cuanto las dos pueden terminar en una victoria o en una derrota absoluta. Sin embargo, las protestas pacíficas aumentan sustancialmente las posibilidades de obtener el fin que estamos buscando. Ahora, si bien las manifestaciones violentas son menos útiles para obtener un objetivo concreto, resultan completamente inútiles para poder resolver un conflicto social. A diferencia de lo que pueden pensar los detractores de las protestas en general, esto no es el resultado de un montón de gente frustrada un sábado en la mañana. Las protestas sociales son un síntoma de un conflicto social, entendido como la convergencia de intereses simultáneamente incompatibles en partes relacionadas. Ya en un futuro video indagaremos más a profundidad en esta definición. Debido a nuestra incapacidad de satisfacer todos nuestros intereses en todo momento y a nuestra interacción con otros seres humanos que también poseen intereses, surge el conflicto. Y ojo con esto, el conflicto no es propiamente malo, es una consecuencia necesaria de nuestra interacción humana y de nuestra interdependencia. La pregunta más importante es ¿cómo vamos a actuar frente al conflicto? Ante este fenómeno tenemos dos posibilidades principales. En primer lugar, podemos resolver el conflicto, o, a falta de esto, escalarlo. Lo que, en pocas palabras, podemos definir como agrandar el problema, agrandar el conflicto. La violencia en el conflicto siempre tiene el mismo efecto. Lo único que hace es escalarlo, debido a que, en el mejor de los casos, lo único que puedes obtener es un objetivo, lo cual mantiene el conflicto latente, ya que los intereses siguen estando contrapuestos. Con la violencia jamás se podrá solucionar un conflicto social. Y además, con el escalamiento del conflicto, este puede derivar en otros fenómenos igualmente indeseables. En primer lugar, el escalamiento puede conllevar una deshumanización y satanización de la parte contraria, impidiendo que existan canales de comunicación, lo cual tiene como resultado que el conflicto jamás se pueda resolver. En segundo lugar, el conflicto puede mutar y traspolarse a otros intereses que en principio no estaban contrapuestos, sino que por el uso de la violencia se vuelven simultáneamente incompatibles, aún en temas en los cuales había consenso y armonía. Por último, el escalamiento lo único que trae es una circunstancia de inseguridad para el fin buscado, porque este siempre estará en peligro de ser perdido cada vez que vuelva a estallar el conflicto. Así podemos observar las nefastas consecuencias que tiene la violencia en las manifestaciones con relación al conflicto, sin perjuicio de otros efectos nocivos que pudiera traer. Usar violencia en las manifestaciones al final de cuentas es comprometer el futuro, debido a que el fin buscado, aun cuando se logre alcanzar, fácilmente se perderá ante un nuevo estallido de la violencia. Además, el fin buscado se deslegitima ante la sociedad, lo cual hace que pierda su valor y su capacidad de impacto. Aun cuando lucharas por un fin noble como defender gatitos o cualquier otro que se te pueda ocurrir. No es la violencia, sino la paz, lo que verdaderamente puede solucionar un conflicto social
y por ende garantizar la estabilidad del fin perseguido. En ese sentido, son únicamente las manifestaciones pacíficas completamente útiles para obtener un objetivo y, a su vez, solucionar un conflicto social, a diferencia de las manifestaciones violentas. Ahora bien, algunos de ustedes podrían pensar en este momento, bonita exposición académica sobre investigaciones y teoría del conflicto, pero esa no es la realidad. Todos saben que las grandes conquistas sociales se hicieron por medio de la violencia. Esta frase, que en principio parecería atractiva y que nos impulsa a manifestarnos de forma violenta, es completamente errónea. Y este es el momento para dar a conocer unos cuantos ejemplos de manifestaciones pacíficas de los muchos que hay, para que nos sirvan de ejemplo y estandarte al momento de buscar un cambio social. A finales de los 80 en Checoslovaquia, las actuales República Checa y República Eslovaca, la situación no era buena. Vivían bajo un gobierno autoritario, tirano y abusivo, que no tuvo miedo de utilizar la violencia en contra de su propia gente. Además, las condiciones de vida eran bastante precarias. Las manifestaciones en contra del partido único que gobernaba el país aparecieron, y el Estado no tuvo miedo de utilizar la violencia para socavarlas. Pero esto no destruyó el espíritu de los checos y los eslovacos, sino que cada vez más personas se unían a la manifestación, y más apoyo externo se lograba conseguir, mientras que la violencia perdía su apoyo incluso de sus aliados más importantes. En un momento dado, 500,000 de personas se manifestaban en las calles de Praga y Bratislava, sin perjuicio de aquellas que aparecían en otras ciudades. Esta presión social tuvo como efecto el cambio de la constitución y la dimisión de los líderes del Partido Comunista de Checoslovaquia. A esta serie de eventos se le conoce como la Revolución de Terciopelo, porque representó un cambio de 180 grados para las actuales República Eslovaca y República Checa, pero que su forma de manifestarse fue tan agradable y benigna como un vestido de terciopelo. Por las mismas fechas, las tres repúblicas del mar Báltico, Lituania, Letonia y Estonia, buscaban su liberación de la Unión Soviética, quien durante décadas les había oprimido. Su deseo de libertad era grande, pero sabían que la violencia no era el medio. Por lo tanto, las tres repúblicas decidieron utilizar la paz, y así se manifestaron durante años para alcanzar su libertad. Esto tuvo como consecuencia un cambio drástico en toda su estructura social, a tal punto que muchos de sus efectos benignos se siguen percibiendo al día de hoy. A este conjunto de eventos se le conoce como la Revolución Cantada, porque lograron conseguir aquello que se les fue arrebatado y construir un mejor futuro. Pero además, el medio que utilizaron para manifestarse fue la música. Fue por medio de este arte que las repúblicas de Estonia, Letonia y Lituania lograron obtener su libertad y las riendas de su destino. A principios de los 2000 en Georgia, también estaba al cargo un gobierno tirano y represivo, que además había provocado un fraude electoral en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Los georgianos lo único que querían es que se esclareciera el proceso electoral y que se respetara su voluntad expresada por medio del voto. Con base a esto, decidieron protestar de forma pacífica e ininterrumpida durante 20 días. A este evento se le conoce como la Revolución de las Rosas, que tuvo como consecuencia la dimisión del jefe de Estado y el esclarecimiento del proceso electoral. La revolución le debe su nombre al acto cúlmine de esta, la cual termina con la entrega de rosas en el Parlamento georgiano. Como estos, hay muchos ejemplos de manifestaciones pacíficas que realmente nos pueden sorprender, no solo por el medio que utilizaron, sino por aquello que consiguieron. Esto es, obtener el objetivo buscado para mejorar las circunstancias de las personas, cuyos efectos se pueden percibir incluso años y décadas más tarde, lo cual se alcanzó no por medio de la violencia, sino por medio de la paz. Y es que es la paz nuestra mejor apuesta para obtener un objetivo y resolver los conflictos sociales. Con base a todo lo expuesto podemos concluir que las manifestaciones pacíficas sí funcionan. Y ojo, no son una práctica rezagada a décadas pasadas, sino que incluso están ocurriendo al día de hoy, en nuestro presente año 2021. En los estados de Tailandia y Birmania, miles de personas se están alzando y manifestando de forma pacífica, en contra de gobiernos completamente despreciables. Desde Código del Derecho, lo único que podemos hacer es mostrar nuestro apoyo y desearles lo mejor. Que aquello que buscan, por medios pacíficos, se les sea concedido y puedan tomar las riendas de su destino. Y a ti que has llegado hasta el final del video te agradezco en gran manera por todo el tiempo invertido para escuchar a su servidor.
No olviden suscribirse y darle clic a la campanita para que sepan cuando subimos el siguiente video de esta serie, donde hablaremos de las consideraciones jurídicas de las manifestaciones. Sin más que decir, yo me despido. Nos vemos en una próxima ocasión.